Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro. Hay que esperar a ver, esto no es gratis, ¿eh? No. Lo que pasó en este lugar no es gratis. Hay acusaciones dentro de los mismos comandos que manejan estos grupos narcotraficantes, sobre todo terroristas, que dicen que más allá de la incursión de la policía, se le habilitó al Comando Vermelho atacar al otro comando en el medio de la disputa de la policía. Entonces digo, más allá de... Esos son los cadáveres que bajaron del morro. Exactamente, más allá de la reacción que pueda haber contra la policía por este accionar, que siempre del lado de la policía, ¿no? Más allá de ese accionar de la policía, ojo con el vuelto por el ataque del Comando Vermelho al Comando Capital. Insisto, aquí hay cosas que nosotros desconocemos porque vivimos en un país que tiene sus problemas, pero no tan graves como de estos. ninguna De hecho, manera. Aquí un caso que conmocionó hace menos de 2 meses, es el triple crimen de Florencio Varela, donde nos desayunamos que hay algunas bandas internacionales que empiezan a tener tentáculos en Argentina y que empiezan a manifestar cierto control del territorio, pero lejos estamos de esta situación que vivió, por ejemplo, Colombia en su momento, Sí. con lo que empezó como una guerrilla armada revolucionaria y terminó en narcoterrorismo, o lo que pasa ahora en Brasil, que el control territorial, sepan ustedes en sus casas, es absoluto. Es decir, vos no podés entrar ahí sin la anuencia de los narcotraficantes que controlan el lugar. No solamente no podés entrar, no podés vivir, no podés comprar, no podés vender, no tenés televisión, no tenés telefonía celular. Es un estado paralelo dentro de Río de Janeiro. Tienen un poder absoluto, no solamente de la venta de drogas, sino del volumen de negocios que manejan en esos espacios. Y de hecho, Guille, hablando de escalas, tenemos que mencionar que los 2 barrios donde se hizo este operativo por parte de la Policía Militar tienen casi 200.000 personas viviendo allí. El de Peña tiene más o menos unas 70.000 personas, entre 70 y 80.000, porque por supuesto los censos allí son muy difíciles, y el de Alemão tiene cerca de 100.000 personas habitando en esos lugares, en esas favelas, allí les dicen comunidades, donde efectivamente el narco y el Estado están uno sobre el otro, y hay una suerte de paragobierno. Es una ciudad mediana grande, para que ustedes tengan idea, una ciudad mediana grande de Argentina, o un partido completo, sin ir más lejos, no por comparar absolutamente nada, sino porque sé cuántos habitantes tiene. El Partido de la Costa, que empieza en San Clemente del Tuyú y termina en Pinamar, tiene 120.000 habitantes. Claro, todos esos habitantes en ese Más lugar. 80.000. Claro. Más 180.000. 80.000. Claro. Claro, Son 200.000 en total y tiene está bien. 120.000. Es decir, que Perdón. es prácticamente el doble De de toda esa habitado gente. el control que tienen estos sujetos. Y muy concentrados. Claro. Y ahora les voy a dar otro dato. Vos habla, Carlos, que ahora les voy a dar otro dato que es muy relevante. Déjenme contarles, para aquellos que tuvieron la posibilidad de ver la película Ciudad de Dios, extraordinaria película, y la película Tropa de Élite, ¿sí? Que ganó el Oso de Berlín en el Festival de Cine de Berlín. Es así. Ciudad de Dios es una representación real de lo que sucede en una favela y cómo el crimen organizado, y acá está la diferencia con la Argentina, cómo el crimen organizado capta a los chicos para que sean parte de sus bandas. Y Tropa de Élite, yo hablé cara a cara con el capitán del BOPE y le pregunté, ¿lo que se ve en la película es real o tiene licencias poéticas? Su respuesta fue, tienen que entender que en Río de Janeiro estamos en guerra. Ahí está la foto, mira, ahí está justo lo que estás diciendo, ¿no? De la foto y ese fotógrafo que queda ahí en el medio, entre la policía y estos chicos muy jóvenes, repletos de armas. Completamente. Y mencionando lo que recién señalabas, Carlos, respecto de la cuestión vinculada con la guerra, ¿no? Sí. Hay que recordar que desde el punto de vista político hay 2 miradas de esto, que hay realmente una fragmentación muy grande, una suerte de grieta muy profunda en la sociedad brasileña. Hay quienes consideran que efectivamente esto es una guerra y que por eso lamentablemente hay bajas civiles en el medio, y otros que consideran que en realidad no fue una buena actuación por parte de la policía. Ya podemos hablar del tema judicial si querés en un minuto, Guille, también. Es una guerra, lo que está claro, no solamente que es una guerra, sino que alguien ha permitido en algún momento que esto se expanda a estos volúmenes. Nadie puede crecer
con ese control territorial, ese armamento y esa cantidad de soldados, entre comillas, sin la anuencia del Estado. Aquí hubo una sociedad que evidentemente funcionó en algún momento, una sociedad de corrupción entre parte del Estado y los narcotraficantes, que por alguna razón se rompió. Dejó esa hacer. sociedad. Esa sociedad se rompió y ahora quiere volver a tomar el control de algo que ya no tiene, y por eso pasó lo que pasó. Pero miren, muchos miran, en América sobre todo, a los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del continente. Tiene 340 millones de habitantes, es un país muy poblado, Estados Unidos, pero Brasil tiene 212, casi 220, según qué censo mires, entre 212 y 220 millones de habitantes, es decir, que es un mercado extraordinario para la venta de drogas. Pero les voy a decir más, y ahí ustedes van a entender la gravedad de esta situación. Brasil comparte frontera terrestre con Bolivia, Colombia, Paraguay, Argentina, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Uruguay. Es decir, que tiene frontera terrestre con los principales proveedores de drogas del continente. Claro, productores y proveedores. Y además vínculo directo con lugares donde hubo o hay guerrilla organizada aún para el acceso de las armas, además de tener, obviamente, uno de los puntos en la triple frontera, como tenemos nosotros y Paraguay, uno de los lugares más picantes del continente. Quiero agregar también que esta semana llamó la atención la presencia, entre otras cosas, de un fusil FAL, un fusil automático liviano. El fusil automático liviano muy difundido en su momento en el ejército argentino y un fusil muy vendido también por Argentina, fabricado por fabricaciones militares hasta finales de 1988. Los repuestos se fabricaron hasta 1996 en Argentina. Es un fusil cuyo origen de diseño es belga. El nombre FAL también en Bélgica. Se encontró uno de ellos en Brasil, pero no debería llamarnos tanto la atención por varias razones. Primero, salieron muchos FAL de Argentina a principios de la década del 70 y en distintos robos que hubo dentro de los cuarteles en Argentina o de los lugares donde se almacenaban también llegaron en su momento a la propia guerrilla armada de Argentina. Juan Domingo Perón, en su última presidencia en 1973, le hizo una venta directa de FAL a Augusto Pinochet en Chile y llegaron así a Chile para el ejército, obviamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que hubo un robo en el año 2014 de un arsenal en Santa Fe, de donde se llevaron muchos de estos fusiles que ya no está usando el ejército argentino, o no los está usando tanto porque fueron reemplazados por uno un tanto más moderno. De todas maneras hay que decir que el FAL es un arma infalible y que ha estado presente en todas las guerras del mundo. Completamente. En el año 1989 hubo una venta ilegal de FALes, entre otras armas, que Argentina hizo. De hecho fue un juicio y hubo una investigación judicial alrededor del famoso tráfico de armas que hizo Argentina a Ecuador, Croacia y Bosnia. Es decir que de estas armas hubo y hay por distintos lugares del mundo, por lo que no deberíamos llamarnos, no deberíamos preocuparnos o no debería llamarnos tanto la atención que haya un FAL en manos de los narcotraficantes brasileños. Sí deberíamos preocuparnos si hubieran encontrado que todo el armamento que ellos tenían, es decir, si encontraban 20 y 15 eran FAL, bueno, era algo para preocuparse. Pero había uno, como encontraron también armas que regularmente usa el ejército de Venezuela, como encontraron armas que regularmente usa el ejército de Perú, entre otros fusiles que estaban en manos del Comando Vermelho. Y habrá que ver qué pasa de acá en más, Guille, respecto de la cuestión judicial, porque mencionábamos, hay dos miradas respecto de esto que sucedió y ya la Suprema Corte de Brasil ha decidido que va a abrir una investigación respecto del accionar en este operativo. De hecho, el juez Alexandre de Moraes está viajando en las próximas horas a Río de Janeiro porque el próximo 3 de noviembre, pasado mañana, va a estar tomándole declaración al gobernador Claudio Castro, quien habilitó, por supuesto, el operativo del que estamos hablando, no solamente a él, sino también a autoridades de la Policía Militar y autoridades que estuvieron trabajando en este operativo. Así que habrá que ver qué sucede desde el punto de vista también legal. Ahora vamos a ver un informe de Cristian Balbo, pero quiero agregarles un dato más, porque para que ustedes tengan en cuenta que esas fronteras terrestres que mencionábamos antes son muy importantes porque facilita
el tráfico de drogas por el Amazonas y las vías navegables de Brasil, que son muchas. Todas conducen al sur, dicho sea de paso, por lo que la corriente natural facilita la tarea para bajar por los ríos, donde tienen control también territorial de esos caminos alternativos. Pero Río de Janeiro no solamente tiene sus habitantes, los 200.000 habitantes que están bajo el control del Comando Vermelho y sus socios, sino que recibe 13.600.000 turistas por año, para que ustedes tengan en cuenta el poder de venta que tienen estos sujetos en la ciudad de Río de Janeiro y sus alrededores. Vemos un informe espectacular que preparó desde Brasil Cristian Balbo. Verdadera guerra de la policía con narcotraficantes del Comando Vermelho. Están viendo imágenes de lo que fue el operativo dentro de las favelas. Están tomando las principales avenidas que llevan a los barrios turísticos, aquellos donde vamos los argentinos, a Barra de Tijuca, a Copacabana, a Leblon, hacia todos esos lugares las avenidas están cortadas, y no por piquetes de protestas sociales, sino por piquetes de narcos armados. Se calcula, y de esto hay datos que han sido estudiados, que en Río de Janeiro por año se facturan entre 600 y 1.000 millones de dólares en el narcotráfico y sus derivados. Pasan acá al lado, no creamos que está demasiado lejos, ¿ves? Como la canción Rosario siempre estuvo cerca, Río de Janeiro está bastante más cerca de lo que creemos. Nesse momento, a pedido dos familiares, todos os corpos foram descobertos para que fique exposto, a cena, a gravidade. Tenés distritos como Guarulhos en donde usan armas letales. ¿Por qué? Porque tenés narcotráfico de verdad, como lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. Um delegado de polícia, trabalhando, foi baleado e outro colega de raspão. Lembrando que ainda tem mais 10 corpos descendo, tá? Esses não são a totalidade dos 50 que a gente identificou da madruga desse dia até agora. É isso, gente. Estamos viviendo escenas dramáticas de un horror espeluznante, con imágenes que van a dar la vuelta al mundo. Estimamos que hay 44 cadáveres más que están en estos momentos, ahora mismo, trayendo aquí, recogiendo, ubicados sobre la propia vía pública y las bolgueras que no dan abasto. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase. La pelea entre los petistas y los bolsonaristas está, y la grieta está a full más que nunca. De los 132 cadáveres que encontraron en las favelas Peña y Alemão, fueron identificados 99. 78 tenían antecedentes criminales por delitos muy graves que incluyen el homicidio. Y hay 42
que tenían pedido de captura. Todavía quedan reconocer 33 cadáveres. Lo repetimos, 99 cadáveres fueron identificados. Están reclamando los moradores de la favela. Lo cierto es que se viene dilatando esta cuestión porque lo que están argumentando también es que todavía hay muchos cuerpos que no fueron identificados, más de 30 como mencionábamos recién, y que tendrían que ser sometidos a análisis de ADN. Eso podría demorar mucho. Los moradores de la favela Peña bajando en estos momentos de sus hogares después de haberse reunido por más de 3 horas en una cancha de fútbol que tienen en el interior, reclamando que le entreguen los cuerpos. Lo que aducen las autoridades es que tienen que realizarle pruebas de ADN que demoran más de un mes. Es por eso que se da esta protesta en esta zona de Río de Janeiro, cercana a la favela Peña, donde vemos presencia de la policía militar prácticamente en todas las cuadras. Fíjense de la mano de enfrente las armas que están portando. De un lado, los moradores de la favela Peña no han permitido el ingreso de los medios de comunicación hasta la cancha de fútbol, donde estuvieron en asamblea hasta recién. De hecho, todavía continúan en asamblea en aquel sector. El tránsito por ahora es normal, pero de la mano de enfrente la policía militar expectante. Observen las armas que están portando. Un helicóptero de la policía militar sobrevolando la zona de la favela Peña, desde la cancha de fútbol donde se hizo esta asamblea multitudinaria, con combis también que utilizan los moradores, y muchos motociclistas que han bajado de la favela. La policía militar está patrullando permanentemente esta zona. Y esta es la postal, la mayoría con remeras blancas. Esa fue la consigna. Periferia de la favela Peña tiene esta imagen, ¿no? El personal policial portando armas largas. En cada cuadra uno se encuentra con efectivos en estas condiciones. Policía militar, recordemos que hubo 4 policías que perdieron la vida. En la playa de Copacabana han colocado la lógica de santuario con 4 cruces negras con los nombres y las fotos de los efectivos de esta fuerza. 14 policías todavía internados, 2 con alto riesgo de muerte. Y ese es el cuadro de situación. La preocupación no es solamente que haya más enfrentamientos en la favela, y enseguida vamos a hablar cuál pudo ser el desencadenante, el porqué de esta decisión, que además al mismo tiempo es una discusión política en Brasil de si debió hacerse o no, y lo que piensa el gobierno federal y lo que piensa el gobierno del estado de Río de Janeiro, que son de, entre comillas, 2 palos distintos en términos políticos, y tienen 2 maneras diferentes de actuar. Pero evidentemente algo que existía y que no era legal, claramente, un pacto tácito o no, un pacto existente, un pacto que no estaba firmado, se rompió. Eso es lo que realmente pudo haber pasado, porque si no, no se comprende que se haya actuado de esa manera y que haya tenido este trágico final, con costo caro. Decíamos antes, 13.600.000 turistas visitan Río de Janeiro por año. Por supuesto, esta no es una buena publicidad para Río de Janeiro, y la preocupación de la respuesta es que pueda ser fuera del marco de la propia favela. Esa es la preocupación de las autoridades, sobre todo de las autoridades federales, es decir, que haya un golpe
en un lugar donde haya personas que nada tienen que ver con esta historia y que transforme a Río de Janeiro en un lugar inseguro en las noticias periodísticas de todo el mundo. Más allá de la favela, que ya de por sí es preocupante, porque si vos estás en una playa de Río de Janeiro y está pasando esto a 15 cuadras de donde vos te alojás, no es una situación muy agradable o muy simpática. Es decir, por la definición que le está dando el gobierno del estado de Río de Janeiro de narcoterroristas, el terrorismo debería aplicarse fuera, en este caso del ámbito de la favela. Si eso se produce, que lo están esperando, dicho sea de paso, por supuesto que puede agravar mucho más la situación, Carlos. Sin lugar a dudas, una situación extrema verdaderamente y hay que entender que en este operativo había un objetivo central que no se logró. Porque todo este operativo tenía, por supuesto, como objetivo tratar de desmantelar sobre todo al Comando Vermelho, pero era ir por la cabeza del Comando Vermelho, que es un hombre que hoy está prófugo. Se lo conoce como Duco o Urso. El nombre completo de él es Edgar Alves Andrade. La orden había sido vivo o muerto. Traerlo a este sujeto vivo o muerto. No hay novedades sobre su paradero. Un hombre muy, según descrito, tiene más de 179 antecedentes penales. Un hombre descrito por la justicia, extremadamente inteligente, un sanguinario y un sádico. Y muy escurridizo. Muy escurridizo. Se escapó de varias cárceles de Río de Janeiro. Crece su imagen dentro del mundo del AMPA como un intocable. Tiene un halo de misterio a su alrededor que lo hace también respetado por parte de la propia población de Río de Janeiro. Lleva más de una década prófugo, sin que se tenga ningún dato de él. Lo que se creía es que había alguna especie de reunión en la favela donde iba a estar, donde suponía que estaba. Lo que pasa es que cuando hay resistencia se gana tiempo, que es lo mismo que te puede decir cualquier experto de seguridad respecto de un robo. Es decir, si el robo se resiste, no hay robo, hay resistencia. Y lo mismo pasa cuando hay alguien que proteger. Si vos tenés un ejército que está dispuesto a morir por vos, vas a tener el tiempo suficiente como para irte del lugar, que es lo que pasó con Duco. Urso. Sí, pero está bien conocido Duco como Duco. o Urso, sí. Tengan en cuenta ustedes que uno de los hechos que le endilgan, no fue juzgado por eso, pero se lo endilgan, la prensa se lo endilga, el gobierno se lo endilga, fue un hecho muy resonante que involucró la muerte de chicos de 8 y 12 años. Escuchan bien, 8 y 12 años, que se pelearon, discutieron con un narcotraficante por un pájaro, así como están escuchando. La discusión original fue por un pájaro y que él habría dado la orden, o con su anuencia, se habrían no solamente asesinado a los chicos, sino que antes los habrían torturado. Esta noticia que en su momento conmocionó a Brasil le cae directamente sobre la cabeza a este sujeto. Entiendo además que tiene sobre su haber, se supone que es cerca de 100 asesinatos. Sí. 100 homicidios. Personales. Personales. Sí, no los que mandó. Ejecutados por él. ¿no? Otro de los casos más relevantes fue en la zona, para aquellos que conocen Río de Janeiro, de Barra de Tijuca, la zona más top que tiene Río de Janeiro, donde el que tiene plata se aleja. Ahí vive Bolsonaro sin ir más lejos. Exactamente. Y súper turística. Súper turística. ¿Qué sucedió en esa zona? Duco, Urso, había ordenado el asesinato de al menos 4 narcotraficantes de la banda contraria. Los sicarios van a Barra de Tijuca, matan a 3 médicos que estaban en un congreso en Río de Janeiro que nada tenían que ver, por supuesto, con el narcotráfico. Se equivocaron. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Duco después de este error? Mandar a matar a los sicarios. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su orden. Por el error. O sea, no. La masacre de la masacre. Por no cumplir con la orden. Mataron a 3 médicos, era irrelevante. Lo que no hicieron fue matar a los que él dijo. Empiezo por el final y después me remonto a la historia, porque es importante el final para que ustedes entiendan de dónde viene este tipo de organización y por qué es casi como un estado paralelo, sin temor a equivocarnos. Lo último es que lo buscan, obviamente,
por estos delitos. Pero dentro del mundo de las favelas y del narcotráfico y de este estado paralelo, hay una especie que no se la puede definir así, de justicia. Es decir, hay un código que no está escrito que hay que cumplir. Y que aquel que lo rompe es ejecutado. Y el juez, en este caso, que decide, es este señor, entre otros. Sí. Tiene un poder absoluto sobre quién vive y quién muere. Pero nos tenemos que remontar a finales del 70 para encontrar el origen del Comando Vermelho. Y me parece muy interesante el origen y el por qué llegan a este sofisticado nivel de organización. Brasil atravesaba una situación histórica similar a la de Argentina, no igual, pero similar, que tenía presos políticos en sus cárceles. Entre los presos políticos estaban personas que pensaban diferente y personas que habían portado armas, es decir, que se habían rebelado contra el Estado de Brasil portando armas. Guerrilla urbana, guerrilla al fin. Dentro de los penales, donde permanecieron años algunos de ellos, tomaron contacto con delincuentes comunes. Es decir, delincuentes comunes tomaron contacto con personas que sabían de organización militar. Y de esa fusión que se da dentro de los penales de Brasil, surge la organización que después se llamó Comando Vermelho. Ya a finales de 1970 empezaron a operar, o por lo menos los primeros registros de estas bandas mixtas empezaron a aparecer en Brasil fehacientemente en el año 1982. Y a partir de allí en adelante no pararon de crecer, de conseguir territorio, de conseguir armas, de traficar armas, personas, drogas y de dedicarse al lavado del dinero proveniente de estos ilícitos. De hecho, ya que mencionás esta historia, déjame agregar, Guille, que justamente lo que me dicen es que efectivamente Río es muy diferente del resto de Brasil, porque en Río el crimen organizado vinculado con los narcos está justamente hace 40 años instalado, que coincide perfectamente con lo que estás mencionando, ¿no? Con el momento histórico que estás mencionando. Con lo cual, más allá, digamos, de lo que está sucediendo con el gobierno actual y esto que mencionaba recién, que efectivamente la Corte Suprema va a entrevistar o va a investigar al gobernador actual, Claudio Castro, que como bien señalabas, Guille, es del partido de Bolsonaro, el punto es que la situación de Río es muy diferente a la del resto de Brasil y que ahí efectivamente hay una suerte de guerra civil que efectivamente, digo, porque lo que sucedió en la favela tiene que ver con esto, y que se arranca, como veíamos recién, en relación con esta historia de Duco, con chicos muy chiquitos. Se los llama avioncitos. De esa forma se llama el primer escalafón, si se quiere, a lo más básico de la pirámide jerárquica que va a terminar con grandes capos como este Duco, y que efectivamente arrancan vendiendo en las esquinas con 10, con 11, con 12 años, y después, además, tienen como ejemplo a sus jefes. Exactamente. ¿No? O sea, la retirada del Estado hace que empiecen a estar involucrados con el narcomenudeo desde muy, muy chiquititos. Cuando hice la bajada de la Rosinia, subimos en unos ciclomotores hasta arriba de todo y después las bajamos caminando en un trabajo periodístico que hice en ese momento. Y yo tenía muy vívidas las imágenes de Ciudad de Dios. Y me topé con exactamente lo mismo. Estaban los más chiquitos de todos, chicos de 6, 7 años, que vos decís, qué lindo, están jugando con barriletes. Una cantidad, centenares de barriletes.